Damas y caballeros, Dios les bendiga a todos. Yo soy el licenciado Carlos de Morales y les doy la bienvenida al canal del Abogado de la Verdad. Hoy es 29 de agosto del año 2024 y esta es la edición número 54 de su programa Hablando Claro. Hoy comenzamos el segundo año del canal del Abogado de la Verdad. Iniciamos un playlist o podcast llamado Consejería Legal para ayudar a la audiencia a conocer mejor sus derechos. ¿Qué tiene que ver el voto, el derecho al voto que está consagrado en nuestra Constitución y en nuestras leyes? ¿Qué tiene que ver el voto en las elecciones con mi servicio al Creador? O sea, ¿qué tiene que ver el voto con los asuntos míos espirituales? Les voy a presentar varios argumentos. Y vamos a comenzar con la libertad de expresión. Libertad de expresión. En Estados Unidos y Puerto Rico todavía tenemos bastantes libertades de decir lo que creemos, de decir lo que pensamos en todas las áreas de la cultura. Eso incluye la política. Y digo todavía porque van a llegar los días en que ya no podremos expresarnos como lo hacemos hoy sobre todos estos temas de la cultura y de la política y de la religión y de las creencias que tenemos, ¿no? También digo bastante, porque bien sabemos que el orden, y el que le entienda, el orden ha ido limitando esa libertad de expresión con estrategias tales como las Gestapo de los medios llamados Facebook, los fact checkers de Facebook y de otros medios, como hemos conocido como el Estado, o sea, el gobierno, ha presionado a líderes de estas industrias de los medios de los medios sociales de comunicación, como lo son Facebook, Instagram, X, que antes era Twitter, etcétera, YouTube. Pero en particular, la noticia que sale reciente, en donde se presionó al dueño de Facebook a limitar o a controlar todas las noticias que se estaban diseminando en el año 2020 sobre aquella crisis del veneno del año 2020, como yo la llamo, el que le entienda. Fíjense cómo el gobierno ha estado interfiriendo y presionando a estos líderes, a estas personas que controlan estos medios. ¿Para qué? Para controlar y para limitar la libertad de expresión. En todos los medios sociales se castiga cualquier mensaje que disguste al orden. ¿Cómo se castiga? De muchas maneras. Borrando videos, borrando posts, demonetizando, o sea, impidiendo que los videos, ¿verdad? El creador del video pueda obtener alguna ganancia económica por ese video que presenta, esto particularmente en YouTube. Cerrando canales de YouTube, cerrando cuentas en Facebook y por supuesto el más sofisticado que es el comportamiento de los algoritmos, es decir, han desarrollado unos mecanismos en los algoritmos para limitar que ciertos mensajes puedan llegar a la población. Estos algoritmos impiden que videos con ciertos temas que son particulares puedan llegar a las masas. Esa es una forma en que se castiga. Es un proceso de embudo y esto es inexorable, o sea, esto va a continuar, pero tenemos que dar la batalla. Entiendan algo, la libertad de expresión en Estados Unidos y Puerto Rico está bajo ataque y está muriendo lentamente.
La libertad de expresión es el derecho más fundamental después del derecho a la vida. Del derecho a la vida voy a hablar en otros videos posteriores, que es un tema particularmente importante. La libertad de expresión es la piedra angular de la libertad personal y de la democracia como contrato social. Sin esa libertad, o sea, sin la libertad de expresión, todo se desmorona. Todo el sistema democrático, todo el sistema republicano de gobierno que tenemos en Puerto Rico y en Estados Unidos, sin la libertad de expresión, todo se desmorona, por no decir, todo se está desmoronando. ¿Qué pretendo decir? Que el Estado, a través de los diversos líderes o funcionarios públicos, y entiéndase por esto los dichosos líderes políticos, están en violación del contrato social. La Constitución, y voy a digregar bien poquito porque tengo, ¿verdad? Lo tengo todo escrito. La Constitución es el contrato social. Y esa Constitución está siendo violentada. Lo que ocurrió en el año 2020 fue una violación del contrato. Nuestros líderes políticos actuaron de forma tal que el Estado violentó el contrato social. Cualquier gobierno que atente contra nuestras libertades individuales, comenzando con la libertad de expresión, está incurriendo en una crasa violación al contrato social. No solamente el Estado, a través de un montón de estos líderes políticos inicuos, está violando este derecho sagrado al querer impedir que podamos expresar nuestras ideas, nuestras opiniones, nuestros valores, sino también que violan la libertad de expresión al esconder información que debería o debe de ser pública. Entiendan lo siguiente. Constitucionalmente, el derecho a la libertad de expresión, y esto es algo que ya ha sido definido en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos. El derecho a la libertad de expresión tiene dos vertientes. Tiene la vertiente de el poder expresarse públicamente, o sea, que el ciudadano pueda hablar, pueda decir lo que piensa, pueda criticar al gobierno, pueda predicar aquellos valores en los cuales cree, como son, por ejemplo, los llamados, ¿verdad? Valores religiosos. Yo uso otro lenguaje, pero para que me entiendan. Está la verdad, la vertiente del poderse expresar públicamente, pero también está la vertiente de poder accesar la información para poder formar opiniones y participar efectivamente de todos los ámbitos de la sociedad y la cultura. El mejor ejemplo que tenemos hoy es la conducta que vemos en la candidata a la presidencia por el Partido Demócrata, Kamala Harris, quien hace más de 30 días accesó de facto a la nominación para ser candidata demócrata a la presidencia y se ha negado hasta que hace un par de días atrás ya decidió que le va a dar una entrevista a CNN, que por cierto, ya sabemos que esa entrevista, eso es lo que le llaman en inglés scripted, o sea, eso va a ser todo ensayadito y programadito y cuadradito y va a estar editado, no va a ser en vivo, en público, ¿ok? Pues bueno, se ha negado a hacer conferencias de prensa, a hacer alguna entrevista con algún medio, lo va a hacer ahora después de casi 40 días. Esa conducta de esta mujer es claramente antidemocrática, inmoral y violatoria de la libertad de expresión que tenemos los ciudadanos.
Pues nosotros los ciudadanos de Puerto Rico y los de Estados Unidos están siendo víctimas de una violación de derecho constitucional de la libertad de expresión. ¿Por qué? Pues Kamala Harris le ha negado el derecho a los ciudadanos americanos a conocer sus ideas, sus posturas, perjudicando de esa forma la capacidad que tienen los ciudadanos para poder formar opiniones informadas y así poder participar activamente en el debate público, en el debate político. De hecho, hay otros ejemplos. Por ejemplo, lo que hizo el gobierno de Estados Unidos con el asesinato de John F. Kennedy, que después de décadas y décadas y décadas ha podido surgir un poco de información que demuestra que había una intervención de la Central Intelligence Agency, la CIA. Parece haber evidencia fuerte de que participaron en ese asesinato. ¿Y qué hizo el gobierno de Estados Unidos? Ha escondido y escondido y escondido la información. A pesar del Freedom of Information Act, que es una ley que se aprobó para obligar a las agencias y al gobierno a poner poner a la disposición de los ciudadanos toda información que es pública, o sea, toda información relacionada con la conducta del Estado, del gobierno y de los funcionarios del gobierno, eso es información pública. ¿Ok? Y si usted es candidato a presidente de Estados Unidos, usted tiene una obligación de informarle al público cuáles son sus ideas y cuáles son sus posturas para usted acceder al poder político y a la presidencia. Bueno, desde la perspectiva teológica o espiritual, es obvio que en la medida que el orden, o sea, el sistema, limita nuestra capacidad de expresión, asimismo se limita nuestra influencia en la sociedad y las oportunidades que deberíamos de tener de poder llevar el mensaje del evangelio, el mensaje de Dios, el mensaje del Creador. Eso se llama libertad de culto y de expresión de lo que creemos y de compartir lo que creemos de manera libre, sin la intervención del Estado ni de ninguna otra persona. Así que en la medida en que se limita la libertad de expresión, se está limitando la influencia que nosotros los creyentes podemos tener en la sociedad en la cual vivimos. Fíjese el efecto de la limitación de la libertad de expresión. Es decir, fíjese bien que entonces este asunto de violación de derechos constitucionales, incluyendo el de la libertad de expresión, se torna entonces en una guerra espiritual y no meramente en una lucha de derechos civiles de connotaciones meramente terrenales. Aquí hay una connotación espiritual. No olviden el título del video, votar o no votar. Estamos elaborando el argumento para evaluar y contestar esa pregunta para todos los ciudadanos, pero particularmente para aquellos que son creyentes. Segundo argumento, vamos al aspecto de la libertad de culto. Les voy a citar el texto de la primera enmienda. Yo lo traduje, ¿verdad? Esto es una traducción mía. Cito: el Congreso, dice la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, dice: el Congreso no aprobará ninguna ley respecto al establecimiento de una religión o prohibiendo el libre ejercicio de esta, o sea, de la religión, de la creencia religiosa, del culto, ¿no? De la fe que usted profesa. Dice, o limitando la libertad de expresión o de la libertad de prensa, ¿verdad? O el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y peticionar al gobierno la reparación de agravios. Cierro la cita.
Esa es la famosa primera enmienda. A lo mejor a usted nunca se la habían leído. Lo voy a leer otra vez. El Congreso no aprobará ninguna ley respecto al establecimiento de una religión o prohibiendo el libre ejercicio de esta o limitando la libertad de expresión o de la prensa o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y peticionar al gobierno la reparación de agravios. Cierro la cita. ¿Por qué les he leído el texto de la primera enmienda? Para que mi audiencia se percate de que la libertad de expresión y la libertad de prensa y la libertad de culto y la libertad de reunión son todos derechos íntimamente relacionados, siendo la libertad de expresión la piedra angular de todo el andamiaje constitucional. Entiendan, es imposible tener libertad de culto sin tener libertad de expresión. ¿Por qué? Porque para que el culto sea verdaderamente libre, tiene que poder ejercerse públicamente. Es decir, el ciudadano necesita tener la libertad de expresión de esa fe que profesa y tener la libertad de culto, de ese culto que practica, y hacerlo libre y hacerlo públicamente. ¿Quieren un ejemplo de cómo la libertad de culto está bajo asedio? Solo observen cómo el sistema, cómo el orden quiere obligar a los creyentes a negar verdades fundamentales de la creación, aceptando dogmas patentemente falsos que vienen de la ciencia o de la psicología, ¿verdad? O del humanismo, o del izquierdismo, o de la agenda ¿verdad? De la agenda liberal que todos conocemos, ¿no? Que tienen que ver con la sexualidad, que tienen que ver con el valor de la vida humana en gestación, que tienen que ver con la necesidad de proteger el diseño milenial de la familia nuclear, papá, mamá, hijos. ¿Verdad que eso está bajo asedio? Sí, está bajo asedio. ¿Y qué está haciendo el sistema? Utilizando limitando el derecho que tenemos de libertad de expresión, limitando nuestra capacidad de predicar, de hablar, de expresarnos en contra de todas esas agendas, en contra de todo ese orden. Libertad de expresión, piedra fundamental de cualquier sistema que se haga llamar libre y o democrático y o justo, en donde se respeten las libertades individuales de los ciudadanos. Por eso yo me opongo al izquierdismo y a la agenda liberal, porque son la agenda del mal, pero no quiero salirme de lo que ya tengo escrito. El sistema quiere impedir a los ciudadanos ejercer su libertad de culto mediante la criminalización de las expresiones públicas o incluso la movilización social que podamos hacer los creyentes en defensa de verdades basadas en la fe que creemos, en las escrituras, en la fe puesta en el creador de los cielos y la tierra. Que es curioso que la Constitución de Puerto Rico menciona en el preámbulo al creador, pero los gobiernos y los líderes políticos que dominan toda la clase política en Puerto Rico y por cierto en Estados Unidos, niegan al creador, niegan la revelación del creador, niegan los valores del creador, niegan el diseño de la creación, están en rebeldía, son parte de la agenda del mal. Y están criminalizando la libertad de expresión de los creyentes.
de los ciudadanos que tenemos cierta libertad de culto, la están criminalizando y haciendo un montón de cosas. Iremos hablando poco a poco de eso. Volvemos al mismo punto anterior. Se trata en el fondo de una batalla espiritual, no meramente una batalla de derechos civiles o una batalla cultural. Sí es una guerra cultural, pero más que una guerra cultural, es una guerra espiritual. Y quiero hacer un paréntesis aquí. La agenda de Dios no es salvar a la sociedad y a la cultura, ni mucho menos al gobierno. Tengan eso claro. Y tengo que hacer este disclaimer. No lo tenía anotado, pero me vino el pensamiento y lo tengo que expresar. En la agenda de Dios no se basa en la teología del evangelio social que se diseñó en el siglo XIX. Yo voy a hablar de eso en otros videos. Hay una gran confusión. Dios vino a salvar pecadores. Y como decía el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Dios no vino a salvar gobiernos o sistemas políticos o sociedades. Dios vino a salvar almas, personas. Que todo esto que yo les estoy planteando en el fondo va dirigido a proteger ese derecho de yo como hijo de Dios, o un grupo o una congregación, ¿verdad? O el pueblo de Dios, hablando en general, que tengamos la capacidad de poder llevar un mensaje. ¿Para qué? Para que la gente conozca al Creador de los cielos y la tierra y sus nombres sean escritos en el libro de la vida. En el camino, en la medida en que las personas conocen a Dios, cambian su manera de vivir, cambian su conducta y son transformados en nuevas criaturas, que eso es lo que señala el Evangelio. Sus pecados son perdonados, ocurre una transformación y comienza un proceso de cambio. En la medida en que los individuos mejoran su conducta, su ética, transforman sus valores en los valores del reino de Dios, en esa medida la sociedad se va curando. Es decir, venimos aquí a que con una agenda del bien para las personas. Y ese proceso permite que tengamos una mejor sociedad, una sociedad más justa, una sociedad más libre. Así que el ejercicio del poder político para un creyente tiene que ver con el reino de los cielos. Tiene que ver con proveer un espacio para que podamos ser libres y predicar el evangelio y poder servir a Dios con libertad y poder llevar el evangelio a otros. De eso es que se trata la agenda. Bien, cierro paréntesis y sigo con este video. ¿A cuál conclusión casi lógica nos llevan estos dos grandes argumentos sobre la libertad de expresión y la libertad de culto? A que la pérdida de derechos individuales y la libertad personal tienen un efecto negativo en nuestra capacidad de ejercer y compartir nuestra fe en nuestro Creador, en nuestro Dios, el Dios de los cielos y la tierra, el Creador, a ese Dios a quien nosotros servimos. El voto es una modalidad o manifestación de la libertad de expresión. Y es sin duda una herramienta o estrategia para la defensa de nuestras libertades individuales. Yo pensaba que el cuerpo de Cristo debía abandonar totalmente el terreno político. Y así se lo estoy diciendo a los hermanos de la congregación. Yo he dialogado con ellos porque ciertamente yo he tenido un cambio de postura. Y yo se lo dije a los hermanos, ¿verdad? Se los he ido hablando del por qué. ¿Por qué pensé de esa forma? ¿Por qué yo pensaba que debíamos de abandonar totalmente la arena política? ¿Por qué? Porque en última instancia el reino de los cielos y la ciudadanía del cielo es el objetivo final de los creyentes. Y el llamado final es a separarnos del mundo, a separarnos de Egipto,
usando, ¿verdad?, metafóricamente la historia de los hebreos con Moisés. Yo lo pensaba de esa manera, lo pensé en un momento dado. Si lo reflexionamos bien, no es una interpretación loca o descabellada. Los hebreos no dependían del faraón, dependían de Dios, de Yahuwah, ¿verdad?, del Dios creador. Dios no les pidió que transformaran a la sociedad de Egipto o que votaran para convertir a Moisés en faraón. No sé si van entendiendo, ¿verdad?, la metáfora. Para así mejorar las circunstancias terrenales de los hebreos allí en Egipto. Dios los quería sacar de Egipto. Así que fíjense que no es una locura pensar que es mejor no participar de nada del proceso político. ¿Qué me ocurrió que decidí retomar el tema político, aún siendo un creyente de esos que no ve en el gobierno que haya demasiadas cosas buenas? O sea, yo soy un crítico del gobierno como sistema. Pero ¿por qué yo cambio de postura a pesar de pensar así, no? Esa pregunta la voy a dejar sobre la mesa. La respuesta es muy larga. Podría mencionar algunas cosas en el camino, pero cada creyente debe de ir delante de Dios y pedir dirección sobre qué hacer en este asunto de votar o no votar. Yo les estoy trayendo hoy un argumento reflexivo para que piensen, para que evalúen y que Dios los dirija. Cuando inicié mi canal hace cerca de un año, no tenía la intención de hacer planteamientos de política partidista. No obstante, en el camino me he percatado que debo hablar de asuntos políticos, porque en el fondo hay que dar una batalla por la agenda del bien en contra de la agenda del mal. Y eso obliga a entrar obviamente en la arena política. Entiendan esto. Defender el derecho de los creyentes a pregonar la verdad en este momento histórico es algo fundamental para poder adelantar la agenda del bien, la agenda de Dios. Es decir, defender nuestras libertades y garantías constitucionales, incluyendo la libertad de expresión, la libertad de culto, la libertad de prensa, la libertad de reunión, la libertad de movimiento, el derecho al voto. Todo eso es parte de la guerra espiritual en contra de la maldad y en contra de la agenda del mal. Así es como yo lo veo. Dios me ha dado el privilegio inmerecido de ser abogado y pastor. Las circunstancias entonces a mí me obligan a ser una voz, a ser un soldado en esta guerra espiritual. Llego al punto culminante de esta presentación de este video. ¿Qué hacer con el derecho al voto? ¿Qué gano o qué pierdo ejerciendo ese derecho? Hoy yo les digo un nuevo concepto que no van a encontrar en la jurisprudencia, en las leyes o en los libros de teología. Escuchen bien. El voto es el ejercicio individual de libertad de expresión que nunca puede ser ignorado por el Estado ni por los políticos. Cuando un ciudadano vota, está expresándole al Estado una diversidad de mensajes. Y de esos mensajes luego hablaríamos. Pero lo más importante es que ese mensaje tiene que ser contado y registrado. No puede ser ignorado.
No lo pueden filtrar con algoritmos. No lo pueden mancillar. No lo pueden malear. El Estado tiene que respetar esa expresión política que hace el creyente. Porque recuerden, no es una expresión política. En el fondo, la agenda verdadera es la agenda del bien, no una agenda política particular. Porque nosotros no tenemos que estar adelantando partidos. Nosotros adelantamos el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál es el problema en Venezuela? ¿Saben lo que ha pasado en Venezuela? Que el pueblo habló y que ha hecho Maduro y sus secuaces. Traquetear con los votos. Corromper el sistema electoral. Esto pasó también en Estados Unidos, ¿verdad que sí? En el 2020 el Partido Demócrata desarrolló una estrategia para alterar la expresión política del pueblo y de los votantes en Estados Unidos. Todo esto es muy grave. Si los hijos de Dios entendemos que la defensa de nuestros derechos y nuestras libertades individuales es parte de la guerra espiritual de la agenda del bien, entonces acudirán a votar con un entendimiento claro y haciendo una evaluación de los programas y de los candidatos que se identifican con esa agenda del bien. De eso es que se trata. Esa es la fórmula. Insultar a los creyentes que no quieren ir a votar no es una buena estrategia para motivarlos o convencerlos de ejercer el derecho al voto. Ya tenemos suficientes enemigos afuera para también recibir ataques de los de la casa. Y yo he visto mucho eso. Y yo les ruego, yo le hago un llamado a nuestros líderes, a la gente que están en los medios. Gente que tiene mucho más alcance que este canal. Esto es un canal pequeño que está empezando. A mí me conocen en mi casa, como dice el refrán. Para hay unos líderes que los conoce mucha gente, que tienen mucho acceso, que son escuchados por miles y miles de personas. Dejen de estar insultando, dejen de estar mancillando a los creyentes que están en esta situación de que no quieren ir a votar porque tienen unas razones teológicas que no son descabelladas, como ya les expliqué. No traten a estas personas como si fuesen irresponsables o como si fuesen malos creyentes. Yo les hago un llamado, vamos a dialogar, vamos a convencer con argumentos. Este video les he presentado, les he elaborado un argumento o unos argumentos para que cada hermano, cada creyente reflexione. Y los ciudadanos, porque mire, Puerto Rico hay muchos ciudadanos que también tienen mucha aversión y tienen una gran frustración con mucha razón contra los políticos. Pero es posible identificar candidatos que son buenos, que tienen ética, que tienen las manos limpias, que tienen la agenda del bien, que quieren hacer el bien. Y en todos los partidos hay gente así. Si la mayoría son unos bandidos, ese es otro tema. En videos próximos vamos a estar evaluando las ideologías de los candidatos. Vamos a seguir hablando de todo este tema político, orientando, dando nuestras opiniones, nuestras visiones, para que ustedes tengan más criterio en el ejercicio de sus derechos políticos, ¿verdad? Y en su defensa de sus libertades personales. Antes de terminar, recuerden dar like, compartir, suscribirse. Les pido me ayuden a llevar este mensaje, el mensaje de este canal. El algoritmo tal vez no me ayude, pero mi audiencia me puede ayudar. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.